Muy, pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en un camino al más allá. Hoy con un temita que ya hemos tocado varias veces, pero que hoy lo quiero tocar desde el lado de por qué está en nosotros esto. Y es la ansiedad. ¿M? La ansiedad es el elemento que todos necesitamos de alerta para nuestro cuerpo, que es la que nos señala si tenemos hambre, que tenemos que comer, que tenemos que digerir lo que comimos, que tenemos que ir al baño, que tenemos que dormir, que tenemos que despertar. La ansiedad es nuestra alarma, es la que nos indica que nuestro sistema nervioso central que debemos de hacer algo. También como escapar de un peligro, defender nuestra casa, nuestra familia. Entonces, desde el punto de vista, la ansiedad uno la considera como una señal positiva y necesaria para nuestra salud. Esta nos va ayudando en la vida cotidiana. Ahora, siempre y cuando sea una reacción coherente a determinadas situaciones. ¿M? Y hay muchas formas en que la ansiedad resulta una alerta. Es una alerta rojo cuando nos dice que salgamos corriendo porque hay un peligro inminente, no sé, un incendio. Puede ser una alerta amarilla cuando tenemos que tener cuidado para cruzar porque vienen autos. Y estas situaciones de ansiedad ayudan al organismo a resolver eh, problemas de la vida cotidiana. ¿Mm? Ahora, hay muchas personas que hablan de que tienen ansiedad o declaran tener problemas de ansiedad. Y el tema es que la sociedad fue confundiendo, las personas fueron confundiendo la ansiedad con lo que en realidad es el trastorno de ansiedad. Es totalmente distinto. El trastorno de ansiedad sí tiene consecuencias negativas para nosotros y consecuencias desagradables también. Dentro de los trastornos de ansiedad tenemos fobias, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de pánico, estrés, ansiedad generalizada, ataques de pánico. ¿M? Eh, en estos casos, y a diferencia de la ansiedad normal, que es la que te mencioné antes, que esa es la ansiedad adaptativa, las personas que la sufren viven continuamente sensaciones de miedo, de deseos de escapar. Eh, la persona muchas veces no es capaz de distinguir una amenaza real de una amenaza imaginaria. Em, Viven casi siempre con estados de angustia. Viven no en una realidad, sino en su propia realidad, con miedo, por esa inminente llegada de algo que va a pasar fatalmente para su vida. Y los síntomas que presentan las personas con trastorno de ansiedad pueden ser taquicardia, respiración acelerada, sensación de ahogo, temblores en manos, en pies, pérdida de conocimiento muchas veces, sudoración, náuseas, rigidez muscular, pensamientos negativos u obsesivos.
Y el trastorno de ansiedad se puede manifestar en tres formas, ¿no? Que son los síntomas físicos, los cognitivos, bien digo, y los conductuales. Ahora, acá es lo que me interesa a mí. ¿Qué conflicto emocional, Fabi, estoy viviendo si yo tengo o presento trastorno de ansiedad? Y si te pasa esto, significa que te sentís débil, minimizado, poco apreciado, víctima de circunstancias eh, e incapaz de mostrar tu valor, tu inteligencia, tu integridad. Percibís peligro inminente y no estás pudiendo decodificarlo, entenderlo. A veces puede ser una manera de llamar la atención del entorno, de la forma de hacerte escuchar de una buena vez, ¿no? Entonces poco a poco vas desarrollando miedos que son totalmente irracionales. Mm, Tienden a pensar siempre en futuros negativos, siempre están corriendo, siempre tienen el ya en la mano, en la boca, en la mirada. Son personas que les cuesta pedir lo que necesitan y tienen problemas para relacionarse, tanto en lo laboral como en lo social. Y cuando uno habla del conflicto, ¿no? Que la persona está viviendo, tiene que detenerse e identificar por qué le está pasando esto. Eh, Estas personas suelen pensar o creer que si no se ponen mal nadie les va a hacer caso. Y, y hasta muchas veces pueden hasta disfrutar, entre comillas, ¿no? Del papel de víctima, de desvalidos, y necesitan amor, necesitan demostraciones de cariño, de atención. El pánico y la ansiedad es un profundo estado de inseguridad y siempre vienen de un padre o de una madre interno que, que no tuvieron un rol adecuado, ¿no? Las figuras interiorizadas de los padres son débiles y poco protectoras, o al revés, rígidas, autoritarias, y, y el conflicto que vive la persona es que se siente desprotegida o sobreexigido por ellos. Otro de los conflictos que pueden estar viviendo es que algo del pasado está muy dentro de ellos y todavía está sin elaborar. Eh, Otro conflicto puede ser que alguna situación que vivieron les viene una y mil veces a la cabeza y que eso quedó sin cierre, sin soltar. O vivir un estrés postraumático, ¿no? Sin saberlo la persona. Muchas veces la rotura de una relación que nos dejó secuelas pero severas emocionales o algún abuso psicológico, físico, al que en su momento no se le dio la importancia suficiente para poder elaborarlo o no fue hablado.
Y así te puedo nombrar muchísimas cosas del conflicto que podés estar viviendo si tenés trastorno de ansiedad. Y seguramente podría hasta nombrar el que te pasa a vos y, y darte los motivos. Ahora el tema es que vos puedas identificar que en ese estado de ansiedad no querés estar más, que ya no querés tener más miedo a fracasar, que, que sí sos suficiente y que vos no causaste nada de lo que te está pasando. Confiar en vos y hacerte cargo de que sí tenés los recursos necesarios para afrontar tu vida, no la que los demás quieren que viva. Estas personas suelen sentir también que les hace falta tiempo para crecer, para cerrar situaciones pendientes, para definir o definirse ellos como persona. Y los ataques de pánico también tienen mucho que ver, ¿no?, con todo esto. Cuando uno se rodea de personas negativas, de situaciones negativas, pueden ser noticieros, uno se va llenando de porquería y también esto causa desequilibrio energético, ¿no? Teniendo como esa sombra, ese monstruito interno que no nos deja avanzar y que cada vez nos va llenando más de miedo. Ahora, desde el punto de vista transgeneracional, esto te puede pasar porque podés estar viviendo una alianza, una lealtad con algún ancestro que haya pasado por situaciones de tortura o que haya sufrido una muerte violenta por asesinato o un ataque, eh, una muerte que estuvo involucrada en mucho miedo antes de partir. Y estas memorias inconscientes pueden estar generando ataques de pánico inexplicables, trastornos de ansiedad y hay que sanarlo. ¿Mm? Hay que sanarlo y para ello tenés que identificar la emoción biológica que está oculta ahí, que es la falta de confianza en el proceso de la vida, la falta de confianza en vos, la, la falta de respeto o de valoración, la autoexigencia, eso de compararnos con los otros, eh, falta de dedicación en uno mismo, ¿no? Pero para capacitarse, para tener recursos reales para enfrentar las situaciones. Muchas veces también miedo a vivir por miedo a morir. Hermoso, Fabi, todo lo que me dijiste. ¿Y qué hago? Bueno, esto lo tenemos que trabajar en el consultorio, pero básicamente para liberar estas emociones biológicas, lo primero es tomar conciencia de tus propios miedos, ¿no? Tener el coraje de abrazarlos, no de rechazarlos, de aceptarlos, de entenderlos, eh, aceptando tu vida como es, saliéndote del rol de víctima, aprendiendo a pedir lo que necesitas, eh,
sacando de tu cabecita toda esa imaginación negativa que te está guiando día a día, siendo vos y avanzando a pesar de tus miedos. Confiar en los demás de una forma que te sea buena, inteligente, aprendiendo a identificar qué persona es confiable, quién no, pero no poniendo a todas las personas en la misma bolsa, o sea, no haciéndote desconfiado, trabajando mucho para capacitarte en todo lo emocional, que te haga comprender, que te haga desaprender para volver a aprender. Eh, comprender por qué aparece este trastorno de ansiedad y entender qué función tiene. Esto te va a ayudar a expandirte, a evolucionar. La ansiedad nunca aparece por casualidad. Es la respuesta de tu organismo a situaciones que viviste, pero por sobre todo a las formas que tenés para enfrentarla. Entonces, es importante entender qué te indica en vos y qué situaciones estás viviendo y qué pensamientos tenés demasiados en tu cabeza y que son negativos. Y sacar la presión y sacar la autocrítica y sacar el control. Pero lo primero es la identificación. Después entender que nada te va a pasar, que el trastorno de ansiedad sí es desagradable, pero es eso y nada más. No, no te quedes enganchado en que toda mi vida va a ser esto. No te quedes enganchado en el síntoma de las palpitaciones, los mareos, el temblor. Porque si te quedas enganchado ahí vas a estar pendiente de eso. Y esto va a conseguir que aumenten aún más. Entonces ahí va a aparecer lo que se conoce como miedo al miedo. Entonces, aunque tengas sensaciones, aunque tengas síntomas, y aunque esto te dé temor, tenés que comprender que no son peligrosos, que no son dañinos, que no te quieren destruir, te quieren enseñar. ¿Mm? Comprende que lo que estás viviendo cuando te da un ataque de ansiedad es que estás experimentando una exageración de las reacciones normales de tu cuerpo físico frente al estrés de lo que tenés, claro. Y que no tenés que luchar contra estas sensaciones y que no tenés que querer que desaparezcan. Ahora, cuanto menos te enfrentas a ellas, más débiles se hacen. Recordá que a todo lo que te resistís va a persistir. También es importante que no incrementes vos mismo esa situación o esa sensación de pánico. Que dejes de preguntarte, ¿y ahora qué me va a pasar? ¿Quién va a estar? Sino decite, ¿qué es lo que más grave que me puede pasar? Si vos trabajás en el presente, vas a ver que no vas a estar pensando en lo que podría ocurrir. No son agradables los ataques de pánico, claro que no, yo los he tenido, pero cuando aprendes algunos tips, se te hacen muy light o cada vez más light, hasta que un día desaparecen. Y esto es un entrenamiento mental, por ejemplo, cuando te aparece
la sensación o el pensamiento de miedo. Cambia el pensamiento. Enganchate con algo para hacer. Yo me acuerdo que iba en el colectivo y leía los carteles que tenían las casas, los negocios, la pintura que tenían, los colores que se repetían. O sea, iba distraída en otra cosa. Cuando uno deja de meter pensamientos con temor a nuestro propio miedo, comienza a desaparecer. Si yo me siento mal y digo, me voy a descomponer, me voy a descomponer, me voy a descomponer, y claro, estoy incrementando la sensación. Aceptalo el miedo. No te va a pasar nada. Es desagradable, vuelvo a repetir, pero no más que eso. Entonces, cuando yo comprendo que el trastorno de ansiedad tiene que ver con situaciones, por ejemplo, de autoexigencia, de descontrol, de sentirme víctima, de no aceptar la vida como es, de falta de dedicación para conmigo, de que me comparo con otros, de exigencia, de no respetarme, de no valorarme. Y todo esto lo empiezo a transformar en lo que yo necesito cuando comprendo que quizás este dolor no es mío. ¿M? y, y es algo ancestral, algo que me tocó sanar a mí porque soy la persona elegida para esto. Todo empieza a tomar el control, pero es importante que quieras salir de ahí. Hay una frase que dice, no se puede sanar a quien no está dispuesto a abandonar lo que lo enfermó. Y esa es la clave del primer paso que te digo siempre. Te voy a pasar el número de teléfono para que te puedas contactar conmigo, pedirme una consulta, y es el 1551061944. 1551061944. La página de Facebook Un Camino al Más Allá, guión terapias holísticas. Recordá que también podés encontrarnos en Instagram, que tenés nuestro canal de YouTube, no olvides suscribirte para que te aparezcan los programitas. Podés escucharlos en vivo lunes y jueves a partir de las 14:30 horas. Si no, después los tenés ahí en el canal y también los subo a la página. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta el próximo programa. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima.